Buenos días. El ajedrez está lleno de anécdotas, de pequeñas historias que demuestran lo mucho que puede dar de sí este juego-deporte a lo largo de los siglos si lo relacionamos con cualquier actividad humana, con cualquier actividad social. Eso lo sabe muy bien el invitado que tenemos hoy aquí en el estudio. Se llama Pablo Morán. Buenos días. Buenos días. Él es periodista, escritor y quizá en nuestro país una de las personas que más sabe de la historia del ajedrez. Señor Morán, ¿qué tiene de fascinante esa historia para que usted le haya dedicado tantos años? Bueno, yo creo que el ajedrez lo tiene de fascinante todo. A mí me parece ya fascinante el modo que llegó a España. Según Levi Provençal, el célebre arabista francés, lo trajo un iraquí de Bagdad, como de donde es un Salah Hussein. Pues este Ziria llegó a la corte de Córdoba hacia el año 820 y tantos. Y introdujo el ajedrez en España y cambió, por lo visto, todas las costumbres de los árabes. Les enseñó a vestir, modo de comer, a beber en vasos de vidrio, etc. Se hizo riquísimo, era músico, cantor, poeta, se decía que sabía más de 1000 poesías. Se hizo el amo de la corte. Es curioso porque suele estar relacionado el ajedrez con bohemios, ¿no? Con cantores, con poetas. Bueno, sí, ha habido muchos ajedrecistas bohemios, pero también ha habido muchos ajedrecistas que no han tenido nada de bohemios. Yo creo que hay un poco de leyenda en todo eso. Se ha referido a España como vía por la que entró el ajedrez en Europa. Nosotros hemos preparado un vídeo en el que explicamos que en España también nació el ajedrez moderno. Les damos detalles. Nadie duda del importante y significativo papel que España desempeña en la configuración del ajedrez tal como lo conocemos hoy. Allá por el siglo X, nuestro país recibió el ajedrez por vía de la invasión musulmana. Pero hay más. Además de servir de puente natural, de tránsito del juego hacia Europa, España ocupa un papel protagonista excepcional tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. El ajedrez, en la Edad Media, presenta tintes realistas. En esta línea encontramos que los tableros y las piezas se elaboran con materiales nobles: marfil, jaspe, cristal de roca. Existen algunos relatos, más o menos legendarios, de encuentros en los que la caballerosidad de los contrincantes ha preferido el noble juego del ajedrez a las armas. Sin duda alguna, el mejor monumento que se ha levantado a este noble juego es el libro de los juegos de ajedrez, dados de tablas. Es el libro europeo más antiguo de ajedrez que se conserva. Fue Alfonso X el Sabio el que, absolutamente atrapado por el juego, encargó y colaboró en la escritura de esta obra, concluida en el año 1283. Más de 100 miniaturas de las 180 del códice están dedicadas al ajedrez. Lleva 103 diagramas de juegos de partidos, el equivalente a nuestros problemas y finales artísticos. De la gran popularidad de que gozó el ajedrez en España en la Edad Media, da cuenta la crónica escrita por Hernando del Pulgar sobre los reyes católicos. Afirma el cronista cortesano que el rey Fernando fue un gran aficionado al ajedrez. El entusiasmo de Alfonso X el Sabio por difundir el ajedrez no cayó en saco roto. Parece ser que el más antiguo tratado que se editó en Europa es el libro catalán titulado El libro de los juegos a partir del ajedrez en número de 100, escrito por Vicent a finales del siglo XV. Contemporáneo suyo es el libro de Luis Ramírez de Lucena, Repetición de amores y artes de ajedrez. Lo cierto es que en España, a finales del siglo XV, se produce la estructuración definitiva del ajedrez moderno plasmada en ambos tratados. Los análisis de las variantes se complementan con consejos psicológicos como este que aparece en la obra de Lucena. Si juegas de noche, pon al adversario frente a la candela. Y si lo haces de día, coloca a tu adversario de cara a la ventana para que la luz le incomode. También descubrimos en estos tratados que las piezas adquieren su valor actual. A los peones se les permite avanzar 2 casillas al salir, se confían al alfil sus poderes actuales en toda la diagonal, y la dama, hasta entonces muy limitada, adopta su poderío de movimientos que ahora tantos disgustos provoca. En definitiva, es en España donde se fijan las reglas del ajedrez moderno. Con la llegada de la Edad Moderna, el ajedrez entra en un nuevo periodo que podríamos llamar científico, y resulta que también un español tuvo la culpa. Se trata del eclesiástico de Zafra, Ruy López de Segura.
Protegido del rey Felipe II, además de técnico en la materia y tratadista, López de Segura fue un excelente jugador de fama internacional. Él inventó la famosa apertura española, la que tiene mayor número de variantes estudiadas. Dado que Felipe II era gran aficionado al ajedrez, no es extraño que bajo su reinado se organizara en Madrid el primer torneo internacional del que se tienen noticias. Los mejores jugadores de las potencias ajedrecistas de la época, Italia y España, se enfrentaron en el primer mundial oficioso. Representaban a España López de Segura y Alfonso Cerón. Por Italia acudieron a El Escorial Giovanni Leonardo, il Putino, y Paolo Boi, el siracusano. La verdad es que existen versiones contradictorias sobre el desarrollo del encuentro, pero la más generalizada es que vencieron los italianos. Los premios, como no, fueron espléndidos. Leonardo recibió 1000 ducados y una capa de armiño, y Boi fue recompensado con un cargo oficial en Sicilia. Considerado hasta entonces mejor jugador del mundo, Ruy López también recibió de Felipe II favores y distinciones. En ese momento, la supremacía del ajedrez pasaba a Italia, pero nadie puede quitarle a España el orgullo de ser el primer país en tener una escuela de ajedrez propia, formada en el siglo XVI por maestros de fama universal. Protagonista España durante 6 centurias. El ajedrez con carácter deportivo y científico. La introducción de las reglas modernas. La primera escuela. Los primeros tratados y el primer torneo internacional son españoles. Las primeras reglas modernas, la primera escuela, los primeros tratados, el primer torneo internacional. Increíble, ¿no? Todo un honor para nuestro país. Sí, es interesante. Resulta curioso que el primer torneo internacional que tenemos noticias se celebró en la corte de Felipe II, 1575 me parece, que prácticamente es el primer torneo con las reglas, no voy a decir modernas, pero semimodernas. Y curiosamente, Madrid también se jugó el último torneo con las reglas antiguas, y fue relativamente reciente. Fue en el año 1958, que se organizó un pequeño torneo por un sabio arabista, que era el padre de Pareja Casañas, y se jugó un pequeño torneo con 5 señores, que eran Golmayo, Sanz, ambos ex campeones de España, Fuentes, López Navarro, creo recordar, y que lo ganó el maestro FIDE Augusto Membielle. Yo creo que fue el último torneo con las reglas antiguas que se jugó en el mundo. ¿Y qué cosas sabemos de esa época de Ruy López? Parecía que había un gran enfrentamiento entre España e Italia, ¿no? Bueno, de Ruy López sabemos bastante poco. Lo que sabemos es lo que dice él en su libro, que era clérigo, vecino de Zafra y que cuenta que estuvo en Roma. Lo otro que sabemos también lo escribieron los italianos, estos Salvio y Carrera, pero claro, son poco de fiar, porque lo que hacen es contar cosas para ensalzar a los jugadores italianos, que estuvieron aquí, que hubo ese torneo, eso es indudable. Ahora, que hayan ganado yo me lo tengo un poco en duda, porque no me fío de ellos. Ni se fía el gran historiador inglés Murray, tampoco se fía de eso. Es curioso porque España tiene una gran importancia por ese origen del ajedrez moderno, y durante los siglos es curioso porque parece como dormida. Hasta ahora, que quizás se puede hablar de un resurgimiento del ajedrez en nuestro país por la cantidad de torneos importantes que se celebran, por los jugadores de altísimo nivel que vienen a España a jugar torneos, ¿no? ¿Cómo explica eso? Bueno, yo lo explico, que yo no sé si será casualidad, pero en la época de Felipe II España era una potencia mundial y el ajedrez estaba en boga. Después el ajedrez en Francia, en el siglo XVII, XVIII y XIX, pues pasa a Francia, también una potencia económica mundial y del pensamiento, etc. Después pasa a Inglaterra, en la época victoriana. Después venimos a la época moderna y Rusia es una potencia, no hay duda. Y el ajedrez es una potencia allí, y Estados Unidos es otra potencia en todos órdenes, y aquí nace un Fiji y hay gran afición. O sea que va relacionado el ajedrez con los imperios o con los momentos hegemónicos de los países. Claro, se me podría decir, bueno, y Rusia sigue dominando el mundo del ajedrez, Kasparov, Karpov, es cierto. Pero no olvidemos una cosa, que parece que en la URSS parece que hay una descomposición actual. Y da la casualidad que las hermanas Polgar de Hungría les han ganado a las rusas las 2 últimas Olimpiadas. Es la casualidad, pero ahí están, son hechos históricos. Muchos aficionados al ajedrez oyen muy a menudo la palabra apertura española.
Esa es una cosa que inventamos aquí hace Sí, mucho tiempo sí. y que consideramos que es muy importante, ¿no? Esa apertura española, el desarrollo del juego, ¿no? Porque es quizás una de las aperturas más estudiadas. Y de las más conocidas y de las más bonitas posiblemente. Se han creado bellísimas partidas con esta apertura, tanto Karpov como Kasparov actuales son extraordinarios jugándola. Y el origen está en... El primero que la cita creo que es Lucena, que es anterior a Ruy López, pero Ruy López también la cita y lleva el nombre de apertura española o Ruy López. Y claro, así se le conoce en todo el mundo. Es evidente que conoce bien la historia del ajedrez, pero nos consta que también conoce a personajes históricos, como Alekhine, gran jugador, genio, que fue 3 veces campeón del mundo. Y usted le conoció personalmente cuando usted era muy jovencito, ¿no? 16 sí, años. 17, 18 años. Y claro, en una época muy mala para Alekhine y para todo el mundo. Era en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos años tenía Alekhine entonces? Alekhine me parece que murió a los 54 o 55, pues tendría 52. Pero estaba prematuramente envejecido y muy estropeado por el alcohol y por la situación de aquellos terribles años de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenía fama de orgulloso, pero a mí me parecía un hombre sencillo y amable, porque estaba dispuesto a jugar con cualquiera y a analizar con cualquiera. Y fíjese la distancia de un simple aficionado de una ciudad de provincias a un campeón del mundo. Pues él jugaba con uno, y estudiaba con uno, y analizaba, etc. Yo no lo he visto hacer a nadie esto. Hay muchas anécdotas, ¿verdad? De su vida. Sí, hay muchas anécdotas, muchas son verdad, muchas eran mentira. Hay aquella que dice que si salió de la cárcel cuando la Revolución Rusa gracias a Trotsky. Él nunca dijo que sí, pero tampoco dijo que no, no sé qué habrá de verdad. Y vivió 2 guerras mundiales, eso es tremendo, ¿no? Para una persona. Vivió 2 guerras mundiales y vivió la Revolución Rusa que acabó con su familia y con la fortuna de su familia. Y claro, después, claro, hay una frase de él que recuerdo, que dijo y que se publicó, que dijo Alekhine: lo mejor de mi vida ha transcurrido entre 2 guerras mundiales. Pero cuando acabó la primera, yo era un joven ambicioso y lleno de ilusiones. Y efectivamente iba a campeón del mundo. Pero cuando va a acabar la segunda, soy un hombre viejo y enfermo. Es muy triste. Pero claro, el hombre feliz no tiene biografía. Y Alekhine no fue feliz y tiene biografía. Desgraciadamente para él, claro. El problema